Hola, ¿qué tal, Dominicana? Para nosotros es un verdadero placer presentar este programa especial, el resumen de Así las Cosas, un intento, y digo intento porque es imposible en tan solo 45 minutos abordar tantos temas de interés, conversaciones, debates, denuncias, propuestas, ideas, argumentos de nuestros invitados e invitadas. Así las Cosas nace el 4 de julio del 2015 con el propósito de ofrecer información oportuna para construir una cultura ciudadana que lleve a niveles de conciencia individual y colectiva sobre la exigencia de derechos y cumplimiento de deberes, orientar y debatir los principales temas estructurales de la sociedad dominicana, así como propiciar la participación plural de la ciudadanía para la exposición de ideas de distintos actores y actrices de la sociedad. Y desde entonces hemos hecho un gran esfuerzo. Nos ha esperado muchas madrugadas, muchas mañanas terminando, editando, dándole los toques finales para entregar un programa digno. Y por supuesto que hemos aprendido muchísimo, hemos sentido el reto, también el desaliento y en ocasiones nos hemos desmotivado. Pero están ustedes y está esa sociedad y los medios de comunicación que nos brindan un espaldarazo para continuar con el proyecto, con el propósito de nuestro mejor aporte a la sociedad dominicana. Así las Cosas, iniciamos con nuestro primer programa. El 4 de julio emitimos Mecanismos de Participación junto a Bartolomé Pujals, a Máximo Calzado y a Cándido Mercedes. Escuchemos algunas de sus intervenciones. Usted dice como participación ciudadana, entonces Juan de los Palotes, que está viendo el programa, que no quiere hacerlo a través de participación, que está la ley escrita, que quiere el lunes tomar acción en eso que le pertenece, que no es un favor que le está pidiendo a ninguna autoridad en República Dominicana. Hay mecanismos institucionales, lo que pasa es que desde el poder del Estado no se socializa, no se le da educación y capacitación a la ciudadanía para que puedan empoderarse. Por ejemplo, ahí hay una importante ley, la ley de libre acceso a la información pública. Todo ciudadano tiene, por supuesto, derecho a acceder. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo el Senado tiene su nómina y no la tiene ahí, por ejemplo, ahora nosotros vamos a hacer el monitoreo de las nóminas de todos los ministerios, ya yo la tengo. Entonces, si no me la dan, tiene un proceso. A los 15 días entran en el plano de lo que se llama el silencio administrativo y lo que tenemos es que seguir luchando a ver si esos ciudadanos que son funcionarios públicos no cumplen. Ahí establece que no pueden acceder a puestos públicos en 2 a 5 años. Claro. Entonces, pero es enseñar, es educar a la gente. O sea, el tema, por ejemplo, corrupción, ¿realmente nos importa tanto? Sí. Acuérdate que lo que estamos aquí, queremos cristalizar el presente en una perspectiva conjugada de futuro. En toda lucha es un proceso. Claro. Entonces, yo no espero ver muchas cosas de las que estoy luchando ahora. No importa, lo importante es que al final se termine. Los derechos se consiguen en la calle y luego se llevan a la ley. A veces, pero a veces tú tienes que irle quitando un poquito a esa clase dominante, porque no tiene el poder. Claro. Entonces, irlo pellicando. Que le duela. Entonces, de eso se trata, cómo construir ese espacio. Pero ¿a través de qué? De ver en qué medida propiciamos la gobernabilidad democrática, que es la capacidad de una sociedad para orientar y organizar a esa sociedad desde el punto de vista social y público, que es el enorme déficit que hay en República Dominicana. ¿Para qué? Para construir más cohesión social, que ha disminuido en República Dominicana, y más capital social, que también ha disminuido. Fíjate que hemos sido una sociedad que ha ido creciendo económicamente, sin embargo, por el espacio de desigualdad y de marginalidad, la cohesión social cada día es más empobrecida. Y eso es peligroso para una sociedad que se dice ser democrática. Peligroso y nos cuesta muchísimo, pues la democracia debe ser más que una utopía. También tuvimos la oportunidad de tocar el complejo tema del sistema electoral dominicano, mencionando estadísticas, realidades, propuestas, esas que esperamos cambiar en un mediano plazo. Para ello nos acompañó Micauri Santos Grullón, Jonathan Liriano y Daniel Pou. Escuchemos. Entre 1966 y 1974
donde existen pocos puestos de elección que le son conferidos a mujeres. Claro, hay que saber que en un momento determinado, por ejemplo, el doctor Joaquín Balaguer nombró en todas las gobernaciones provinciales mujeres. Una manera de él incorporar dentro de su visión de lo que era el avance a la mujer, al tren gubernamental. No hay que dejar de decir también que Trujillo también tuvo gobernadoras mujeres. Isabel Mayer en Montecristi fue madrina de Manuel Aurelio Tavares Justo, fue gobernadora. Le dio el voto a la mujer. Nombrada, Le dio el voto a la mujer. Trujillo le concedió una de las reformas constitucionales más importantes y trascendentes. ¿Trujillo le concedió o le hicieron a Trujillo conceder? No. Son cosas distintas. Aquí no hubo una sola manifestación de la mujer en contra de Trujillo para reclamar. A nivel internacional no hubo había ambiente internacional que había una tendencia internacional. La dictadura. Si lo hubiesen dejado, y no la mala permite publicidad nunca. que tenía la dictadura. Pero No había una tendencia. Ninguno de los derechos, ningún derecho en una sociedad se consigue por una concesión. Es el avance de los pueblos que los pueblos van adquiriendo los derechos. Bueno, en el caso dominicano existía la necesidad de que la mujer votara. No se dio el movimiento interno porque era una dictadura. Tú hablabas del voto. La Constitución dice que el voto es la manera de elegir a los representantes. Y desde la conformación del sistema electoral, como veníamos hablando anteriormente, se hace que las circunscripciones que se han creado en base a las necesidades de los partidos ha hecho una desigualdad del voto que a nivel de las Cámara de Diputados y el Senado, en el Senado es mayor que 1.5, más del 63%. Y en la Cámara de Diputados es el 33% de las 52 circunscripciones, valen menos que 1. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que para un senador salir por algunas provincias, el voto de esas personas que residen ahí no vale 1, como es el principio del voto, que un voto valga una persona y sirva para conformar un escaño, sino que vale 1.5, o sea, está sobrevalorado por 0.5. Y en el caso de los diputados, en las 33 circunscripciones de las 52 que hay, está subvalorado, o sea, vale menos que 1. El tema de la representación, imagínense ustedes, para estas próximas elecciones generales de la República Dominicana. ¡Wow! Seguiremos desde aquí realizando nuestro trabajo. Después de la publicidad, más mesas en Así las Cosas. Siempre nos hemos esforzado porque no solo personas conocidas ocupen nuestros asientos, sino jóvenes, mujeres y hombres, víctimas de casos, funcionarios públicos, asesores y demás expertos, logrando así el equilibrio y representación que ameritamos. En el caso de las redes sociales para el empoderamiento ciudadano y la educación sexual y educación reproductiva, fueron de esos temas con un amplio panel. Recordemos. En República Dominicana está pasando algo interesante. Como decía Pavel y Elías, la conectividad a nivel de teléfonos móviles es la que domina en las interacciones, por ejemplo, en las redes sociales. Cuando monitoreamos temas que tienen que ver con política o sobre cualquier tópico de tendencia en la República Dominicana, vemos que los principales dispositivos que se conectan a Internet son dispositivos Android. O sea que esta plataforma domina en muchos temas, incluso supera el 30, el 40 y el 50% de la conectividad. Y lo importante es que en República Dominicana no solamente ya superamos la teledensidad, habría que ver, o sea, como veíamos, cuáles son los dispositivos que verdaderamente son inteligentes y que tienen acceso a Internet y que empoderan a las personas para que puedan interactuar, para que puedan dialogar, compartir sus experiencias y que también puedan tener cierto nivel de incidencia en la opinión pública. Usted empezó por donde queríamos partir precisamente, porque una cosa es tener un teléfono inteligente y otra cosa es tener la inteligencia para hacer las denuncias y la exigibilidad de los derechos que todo dominicano y dominicana debe pronunciar públicamente. Herramientas, Patricia, que tú pudieras mencionar, no como observatorio político que tienen otra estructura, el simple ciudadano. Patricia. Redes sociales. Twitter es una herramienta que definitivamente ha democratizado todo lo que son las exigencias que debemos de hacer ante esas cosas con las que no estamos complacidas con el Estado. O sea, tiene una fuerza impresionante el hecho de tú entrar ahí, publicar y exigirle
Bueno, de hecho, que tú mencionabas Android, también, o sea, desde el teléfono tú puedes acceder a esa aplicación que tiene el gobierno dominicano, Presidencia RD, que está disponible para Android. No sé por qué no la tienen para iPhone. Okay, pero también tú puedes hacer tus reclamos. Ya estás haciendo la invitación para que la Exacto, señores, por favor, sí. Pónganla disponible para iPhone, pero ahí tú puedes hacer tus reclamos y bueno, en Twitter. Como les decía, yo en particular he usado muchísimo esta herramienta para comunicarme con instituciones como el Indotel, donde he tenido que necesariamente hacer ciertos reclamos que no he tenido respuesta, o la superintendencia de bancos, por ejemplo. Ahora bien, debemos mencionar en República Dominicana cuáles han sido esos movimientos que se han gestado desde las redes sociales, los hashtags, las reuniones, las demandas, las protestas que han tenido no solo una muy buena convocatoria, sino una excelente incidencia social. Pachi, ¿cuáles recuerdas tú? Pues lo mío inició desde el 2012, hace poquito, ¿no? Pero lo que se ha hecho ha sido mucho, lo que se ha podido lograr ha sido muchísimo. Y estaba lo de la reforma fiscal. Cuando eso estaba el hashtag de Funglode, lo de no reforma fiscal, y habían unos cuantos otros, y de ahí empezaron a surgir también otros tipos de protestas. Ok, pero ¿y cómo se dio ese no a la reforma fiscal? ¿Cómo se articuló ese movimiento desde las redes sociales? Se articuló antes, o sea, habíamos grupos que estábamos realmente gestionando y organizando. WhatsApp, exacto, por WhatsApp, lo hacíamos por reuniones y pautábamos quién era lo que íbamos a darle motivación a aquel movimiento que se necesitaba una gran masa para poder tener fuerza. ¿En algún momento recibieron presión de las autoridades o políticos en República Dominicana para no reunirse, para no llevar a cabo las marchas, las protestas? ¿Les persiguieron de alguna forma? Es importante decirlo, porque una cosa es tener una cuenta sin nombre, sin foto, sin apellido, y otra es responsablemente decir, mira, esto es así, así. Sí, claro que sí, por supuesto. Hubo mucha tensión en determinados momentos de las protestas, principalmente en el 2012, cuando los grupos asistíamos directamente a las instituciones y enviaban a aquella, como dicen aquí comúnmente, aquella caterva de policías, antimotines. Incluso llegaron a llevar camiones de agua para amedrentar, exacto. Nos tiramos las bombas lacrimógenas del Congreso. Salieron unas cuantas personas afectadas. Uno de nuestros compañeros de ustedes ya de carrera, Jonathan Liriano, salió muy afectado. Pero eso fue en Funglode. Eso fue en Funglode. Y en el Congreso también hubo un grupo por la tarde que de ahí, bueno, hubo que asistirle, porque también sucedió. Frente al Palacio Presidencial, lo que se determinó ya, lo que se nombró Plaza del 4% por constante protesta a lo largo de su periodo, de su lucha, hacerla en el mismo lugar, en la Avenida México, esquina Delgado, pues se determinó que iba a ser la Plaza del 4%, así se le llamó. Y ahí se hacen muchísimas protestas de todos los sectores. Ariel, ¿tú recuerdas estas luchas? Sí, yo formé parte, esa vez la protesta en Funglode, yo formé parte de un equipo de periodistas que fue a cubrir esa protesta, y yo estuve en el momento en el que salieron aquellos muchachos, que no me acuerdo si eran de los Minas o los Alcarrizos, que golpearon a los pocos protestantes que habían llegado a esa hora. Eran muy temprano, eran las 7, 6:30, 7 de la noche. Estaban Narciso y Saconde ahí, que lo tiraron al piso, lo golpearon. Por suerte la seguridad de Narciso agarró a uno, y yo me acuerdo que yo le tomé las declaraciones. Él había dicho que un coronel o alguien lo había ido a buscar y le habían pagado 200 pesos para que fueran a espantar a los que estaban ahí. Como lo ocurrido parecido aquí en la Tiradentes este presente año 2015, con el hashtag Los Paleros de Leonel. Exactamente. Esa fue la primera vez que se utilizaron desde ese año hacia acá, ¿no? Unos paleros que se le atribuyeron al gobierno de Leonel. Que se le atribuye, no estamos diciendo que así sea. Claro. Después fue el jefe de la policía a hablar con la gente que estaba allí, con los protestantes, y ahí fue después, lo adelante, que tiraron las bombas lacrimógenas, le cayó a Jonathan Liriano,
Y bueno, hubo toda esa revuelta ahí que se armó, que la gente esa vez sí apoyó, fue mucha gente y mucha gente se quedó ahí hasta altas horas de la noche. De creer que con un hashtag, que con yo decir esto está mal en las redes sociales, ya mi labor social o de lucha ya está paga. Entonces hay una tendencia hacia eso, hacia volvernos pasivos y creer que las redes sociales lo resuelven todo, sin la lucha real, que es la de los hechos, la de participar, la de estar, la de influir. Se nota, se ve es muy clara la creación de cuentas falsas, como incluso atacando al medio, que realmente lo que hace es publicar información. Indiscutiblemente que es un tema no perecerá, pues el empoderamiento a través de las redes sociales es un reto, es una necesidad que todos y todas debemos asumir, pues la participación, la expresión produce grandes cambios, como vimos en ese programa. En el caso de la salud sexual y salud reproductiva, tuvimos la oportunidad de escuchar a Laura Hernández, Sergia Galván, Lourdes Contreras y al diputado Cristian Paredes, quienes sin tapujos, sin paños tibios, mencionaron y expresaron su parecer ante tan vital tema. Escuchemos. Los estudios de género pues están dirigidos a construir conocimiento alrededor de esos temas, hacer que la sociedad comience a develar, a considerar que esas desigualdades no son naturales, sino socialmente construidas, y que tampoco es justo, tampoco es de derechos humanos que así sea, y por lo tanto se debe tender a que haya políticas en el país que vayan cerrando esas brechas. Bueno, yo creo que este país se niega a los derechos sexuales y reproductivos basándose en un puritarismo que no refleja lo que es la realidad dominicana. ¿En qué sentido? Encuestas como Endesa han puesto en manifiesto que los jóvenes están teniendo relaciones sexuales desde antes que cumplan los 18 años. Entonces, asuntos como lo es el concordato han prohibido que en las escuelas, tanto públicas como privadas, se den este tipo de educación sexual y reproductiva que tienen, claro, el fin de mejorar, vamos a decir, la gran problemática que existe aquí sobre los embarazos adolescentes y sobre enfermedades como el VIH, entre otras. Entonces, la Constitución establece que nosotros tenemos derecho a poder elegir qué orientación, vamos a decir, religiosa. Claro. Sin embargo, tenemos un concordato desde la era de Trujillo que prohíbe, vamos a decir, que la inclusión de la educación sexual correcta. Pero hay ciudadanos que no tienen religiones y que no creen en Dios. Y son ciudadanos igualitos que los católicos, que los cristianos evangélicos y los ateos. Los ateos, los que no creen en Dios, son ciudadanos que el Estado dominicano tiene que garantizarles sus derechos, independientemente de sus creencias o no en religión. Claro. Hasta tanto nosotros no superemos nuestros déficits educativos, nosotros no vamos a comenzar a reclamar nuestros derechos constitucionales como ciudadanos. Los indicadores en materia de salud sexual y salud reproductiva en República Dominicana ameritan una atención urgente. Estamos hablando que el 20% de nuestras adolescentes ya son madres, pero esta cifra se dispara hasta un 40% dependiendo de los niveles de pobreza, dependiendo de los niveles educativos. El 27% de las adolescentes tienen necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos. Eso quiere decir que el 27% de esas adolescentes están teniendo relaciones sexuales que deben prevenir un embarazo, pero no tienen el acceso a los métodos anticonceptivos. Eso conlleva otra situación, y es el hecho de que en República Dominicana el 48%
de todos los nacimientos en los últimos 5 años han sido fruto de embarazo no deseado. El otro aspecto que me parece importante es que en República Dominicana alrededor de 200 mujeres mueren cada año por mortalidad materna. Estamos entre los países de la región con los niveles más altos de mortalidad materna. La mayoría muertes evitables según Salud Pública. Si se quiere, los hombres del Congreso hemos ido evolucionando un poquito más y hemos sido un poquito más sensibles a los temas de género. ¿En serio? ¿Tú me estás diciendo que los hombres son más sensibles a los temas de género que las mujeres en el Congreso? En el Congreso que tenemos actualmente. Pero eso es grave. En el Congreso que tenemos actualmente, lamentablemente, la mayor resistencia que yo he sentido de este proyecto, lo sentí de parte de una presidenta de la Comisión de Salud. ¿Alegando qué? Que fue presidente de la Comisión de Salud. Hasta que no llegó Mario, nunca se rindió el informe positivo de este proyecto, Mario Hidalgo. ¿Alegando qué? Alegando muchísimas razones. Lo mismo que hemos estado debatiendo aquí. Subterfugios legislativos. Las censuras más duras que yo he recibido de este proyecto, lo he recibido de colegas femeninas. Idea que escucharla todavía al día de hoy nos sorprende. Pero imagínense ustedes, en materia de roles de género, tenemos bastante trabajo que hacer en República Dominicana y el mundo. Al regreso, más. Uno de los temas más acalorados entre los que aman y odian la patria fue el tema haitiano. Vamos a recordar la participación de Juan Miguel Pérez, Rosario Espinal, Rafael Elena Regalado y Matías Bosch en una isla, dos países. Nos relacionamos igual como dominicanos con los colombianos, franceses, españoles, americanos que con los haitianos. ¿Usted lo ve igual o ve un rechazo hacia esta cultura? No, lo que pasa, no la ve, no lo ve lo que pasa es que el dominicano se da cuenta que en la educación de los haitianos, desde pequeño, le han dicho a ellos que este territorio es de ellos. Pero usted, usted no ha visto un cubano que quiera decir que este territorio es de ellos. Usted no ha visto un chino, usted no ha visto un colombiano, usted no ha visto un español, usted no ha visto un francés. ¿Y qué pasa con los americanos que ¿Qué es lo que pasa? Oiga, lo que pasa es que el haitiano entiende que esta tierra es de ellos. Y eso jamás ha sido de ellos. Matías, por favor. Decir algo. A mí me parece que el grado de violencia, de agresividad y de difamación al que ha sido sometida una población como la haitiana no tiene equiparación en este país. Palabras como las que acaba de mencionar el doctor. Yo le invito al doctor que revise los textos con los que se educan los niños haitianos porque él no lo ha hecho. Él ha repetido algo que ha escuchado en programas de radio posiblemente. No, déjame terminar un segundito. No, un segundito. No, yo sí lo he hecho, él no lo ha hecho. Y si lo ha hecho, entonces miente. Porque ¿hasta cuándo vamos a inocular odio en una población? ¿Hasta cuándo vamos a inocular el terror? Lo que pasa es que a la hora de señalar a los culpables y de emprender medidas contra los culpables, las medidas son contra las víctimas, no contra los responsables. ¿Por qué no establecen una causa judicial contra los que, como Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de este país, que emitió esa monstruosidad de sentencia, en el año 1978 firmó un contrato de incorporación de fuerza de trabajo desde Haití, que otro juez de ese Tribunal Constitucional, Víctor Gómez, señaló
que era traer mano de obra esclava. Es un antipatriota el que le quita la nacionalidad a un compatriota. Para mí ese es un enemigo de la patria. Mira, lo que hay que establecer quién es dominicano y quién no es dominicano, Doctor, quién es patriota y quién no es patriota. Necesitamos primero Patriota es el que le quita la patria a la aclarar gente. esa parte, Matías, doctor, disculpen, ese porque es el parte del antipatriota. programa y lo que hemos querido realizar es ir desconstruyendo esos mitos. Yo hablaba de la educación y usted también lo planteó y ahora Matías refuta esa opinión suya. Pero la primera tergiversación y lo pero quiero saber dónde para que la gente lo consulte. Pero Tatiana, lo primero que nosotros tenemos que establecer aquí es lo siguiente. No, pero oye, aquí no este señor dice que dominicano, que nosotros somos un 11.5% fuera que está de los dominicanos, pero estamos legales en los Estados Unidos. Legales. Sí, estamos legales. Y los que no están legales, los que no están legales, son un poco. Estamos legales. La diferencia es que el haitiano es todo ilegal aquí. Y esa ilegalidad le está ocasionando grave daño a nuestra nación. Porque tú crees que porque la mano de obra barata de los haitianos, traída y contratada por los gobernantes, y por... Pero espérate. Lo que pasa es que... No trate de usted está gritando. Me grita a mí, le grita a los haitianos. No, fíjate, que tú tienes que entender. Mira, a lo mejor tú eres flemático, melancólico, pero yo soy colérico y sanguíneo. Sí, pero doctor, Matías, entonces es mi forma de yo expresarme. Doctor, fíjese, porque hay yo otra soy cosa. abogado, ¿me entiendes? Matías, esa es mi forma. No gritan. Okay. Si tú dices que yo estoy gritando, excúsame, doctor, pero esa es mi forma de yo ser, que todo el mundo no me la puede cambiar. Permítame intervenir para continuar con la conversación. Exacto. También hay otro aspecto al que se refirió, más que la cantidad de dominicanos fuera y de haitianos que estén en República Dominicana. Él decía, y usted estuvo de acuerdo, lo pregunté, ¿estamos de acuerdo? Dijo que sí. Entonces, él plantea, ¿por qué no ir a enfrentar a los responsables? Está enfrentando la red de defensa de la soberanía a los responsables. Nosotros estamos enfrentando, ahora mismo tiene los Vicini, con la élite empresarial dominicana, un proyecto que en lugar de beneficiar al pueblo dominicano, va a beneficiar solamente a los pobres de Haití que van a poder venir a la frontera, porque el haitiano que vive aquí en Santo Domingo, en Higüey, que tiene su nicho de trabajo ya asegurado, no va a coger para la frontera a trabajar, sino que lo que van a hacer es que toda esa inversión que se va a hacer en la frontera la va a ser captada por la mano de obra más barata, porque los vecinos lo que quieren es explotar a los haitianos. Todo el tema. A los haitianos y a los dominicanos. O sea, los salarios míseros que tiene el pueblo dominicano. Los dominicanos desde el 89 no están trabajando. No. ¿Cuál es el salario mínimo y mayoritario del pueblo dominicano? ¿Cuál es el salario mínimo y mayoritario? Ojalá usted utilizar la vehemencia con la que busca utilizar a los inmigrantes haitianos para hacerse de su ideología, utilizándolo contra esas élites que gobiernan y maltratan a sus propios conciudadanos. Los gobiernos el otro punto, y los empresarios son los culpables de esta ocupación de ilegales haitianos. ¿Y por qué no eso es lo que se ¿Por qué no nacionalizan ahora? Eso no significa de que nosotros no queremos de mano cruzada ante este problema. Porque es que los haitianos han desplazado a los pobres dominicanos. Interesante. Eso está sencillo. Los haitianos son los que han desplazado a los pobres dominicanos, por Dios. ¿O acaso es un invento mío? Mira, el otro es un elemento suyo. El otro elemento es un invento suyo. Que no resiste ¿Por qué inocular tanto? Tú no tienes capacidad de analizarlo. No, lo que pasa es que yo muestro datos y usted no muestra ninguna. Le acabo de desmontar todo lo que ignoras a Yaret Diamond, a David Soporte con relación a la República Dominicana. Tú te hace falta son mucho investigar. Tienes que investigar muchas cosas. Déjame decir algo. Y entre permíteme decir algo, el tema se extendió, fue bastante conflictivo, bastante controvertido, comprometiendo a esta producción a realizar otra entrega futura en torno al tema haitiano. De igual manera, tuvimos la oportunidad de recibir aquí a grandes profesionales de la comunicación. Nos visitaron, accedieron a nuestras cámaras de igual forma periodistas y colegas de esta área, la señora Margarita Cordero, Yolanda Martínez, Milicen Uribe, Germán Marte, Manuel Jiménez, Dani Alcántara y Altagracia Salazar,
quienes dieron importancia a expresarse en torno al papel de nosotros, los medios de comunicación, en torno a la construcción democrática. Veamos. Desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista del respeto al derecho de opinión, desde el punto de vista de la libertad de expresión, desde el punto de vista de la libertad de empresa, porque a fin de cuentas un medio es una empresa y es una empresa que necesita de normas y de garantías para mantenerse operando. Desde ese punto de vista, yo digo, siempre será bueno que existan muchos medios. En proporción a la población y el tamaño, República Dominicana tenía más medios que Brasil. Sin embargo, hay muy poca inversión en información de calidad y eso es importante decirlo. Muchos de los medios que nosotros tenemos lo que hacen es copiar la información que ya han publicado otros. A veces aparece información de segunda, tercera y hasta cuarta generación sin una comprobación y quizá el tema aquí es la necesidad de tener información de calidad. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que muchas veces desde los mismos medios, los primeros que contribuimos a desinformar y a crear la percepción por hacernos sentir que somos más importantes de la cuenta, que resolvemos todo, somos nosotros. Y no es así. Sí, Yolanda, pero eso tiene una explicación de alguna manera. Y es la desconfianza de la gente en las instituciones. Por ejemplo, que una persona le roban el celular, lo asaltan y va a poner la denuncia al destacamento y se topa con el asaltante vestido de cabo. ¿Qué tú crees que va a pasar en ese individuo? No, al final, la frustración dice, yo mejor llamo a tal programa para hacer la denuncia. La frustración, pero a mí no me lo digas, porque el Ministerio Público yo tengo un reclamo ciudadano y el Ministerio Público no ha hecho nada. El Ministerio Público no tiene que esperar que un tribunal lo mande. Y no ha hecho nada. Yo hago uso de los medios, pero si yo no acciono en los tribunales, entonces mi reclamo se queda en un nivel. Entonces tenemos que estimular. No que se deje de hacer la denuncia para nada, pero que nosotros entendamos que nuestra limitación nos lleva hasta un punto y que de ahí en adelante las leyes y las instituciones tienen que fortalecerse y utilizarse. En una democracia. Es lo que queremos hacer, Milicen, con este espacio, empoderar al ciudadano, darle información de cómo agotar los procesos. Si no es escuchado, si se cansa, se agota todos los recursos, entonces medios de comunicación, como está haciendo la compañera Milicen. Sí, que en una democracia deben funcionar las instituciones y los funcionarios están para cumplir una función, como dice el nombre. Deberían. Pero yo creo que producto de esa espectacularización de la información, de la que hablaban tanto Germán como Margarita en el primer bloque, es que estamos viendo y hay que señalar el papel que están haciendo los medios cuando espectacularizan esa pobreza, cuando se burlan de las personas, porque yo creo que llevar a un ciudadano a exponer unas miserias humanas y hacer recolecta en el aire de que pon tu 200 pesos, yo voy a poner 1000 en el mismo panel de comunicadores, eso es espectacularizar. O burlarse de la ignorancia de la gente. Y eso no contribuye en nada a la construcción de esa sociedad democrática que tú señalabas al principio, a ese Estado social democrático y de derecho que pide nuestra Constitución. Pero también me pregunto, ¿qué pasa con los ausentes? ¿Qué pasa con los dominicanos y las dominicanas que no pueden acceder a esos medios? Que no pueden poner un tweet y participar de hacer un trending topic en Twitter. O sea, también hay que hablar, y lo decía Manuel perfectamente al inicio, hay una brecha digital, pero hay una brecha social. Entonces, eso también preocupa. Y yo hace años que ya dejé de ver los medios de comunicación como ese ente perverso, diabólico, que nos maneja a todos como si fuéramos títeres. No, yo creo que esto no implica que niegue el efecto perverso, ciertamente, que tienen los medios de comunicación cuando asumen determinados roles que no le corresponden siquiera. No le corresponden, porque al final también hemos sustituido a la ciudadanía. Hemos sustituido a la ciudadanía por la falta quizás de la cultura democrática que aludía hace un momento. Claro. Falta de institucionalidad, es decir, nuestra gran debilidad. Claro. Y esa falta de institucionalidad, el ciudadano común trata de suplirla a través de la denuncia. Es decir, es un círculo vicioso. A través, claro, exactamente. Es un círculo vicioso. A través de la denuncia y
nosotros como receptores de esa denuncia, óyeme, la comentamos, escandalizamos. Pero es que ahí es que voy, Manuel, más que el escándalo, más que denunciarlo, ¿por qué no educar? ¿Por qué no abrir más espacios para que la gente sepa cómo abordar cada uno de los procesos? El tema es que hay programas que están concebidos, estructurados para eso. Yo te acabo de decir, la denuncia es un foro público. Mucha gente fue contactada, pero por X o por Y no pudieron estar presentes en nuestros programas. Realmente hicimos un gran esfuerzo por tener aquí el equilibrio, por mantenerlo, pero a veces escapa a nuestras manos. Tuvimos la oportunidad de una Margarita Cordero, ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2015, quien accedió con humildad a estas invitaciones, a diferencia de algunos quienes ni siquiera respondieron nuestros llamados, pero de eso se trata. Al regreso estaremos compartiendo más de este resumen de mesas de los tantos temas tratados en Así las Cosas. Gracias por mantener sintonía. Así las Cosas ha tenido la oportunidad de tratar diversos temas sobre deberes y derechos. Y por supuesto, la seguridad y defensa fue importante, la justicia en República Dominicana, la vivienda como derecho fundamental, la municipalidad, las minorías en la política, como el caso de la comunidad LGTB, entre muchos otros. Y repito, hemos aprendido mucho y junto a ustedes seguiremos propiciando el diálogo colectivo, visibilizando esos temas sensibles y motivos de controversias, como este, si hablamos de nuestra raza, aceptación o negación. Aquí conversamos junto a Maribel Núñez, activista afrodominicana, Dagoberto Tejeda Ortiz, folclorista nacional y sociólogo, al igual que Edis Sánchez, quien nos acompañó para este importante tema. Veamos. Cuando se trata de encuentro tuyo y mío, o tuyo y Dagoberto, o encuentro de dos culturas, encuentro de dos países, si hay una relación de igualdad, se puede hablar de encuentro. Pues eliminado el encuentro. Si no hay una relación de igualdad, no se puede hablar de encuentro. Aquí hubo una invasión, no podemos hablar de encuentro. Por eso otros países le llaman resistencia. Entonces hay muchos lugares, y yo estoy propugnando y tratando de convencer a Dagoberto que este día, o le pongamos al 12 de octubre, o día de la resistencia, o el día del cimarronaje, que cuando tratamos de explicarnos qué es el cimarronaje, que es la misma resistencia a la esclavización, es también resistencia. Es decir, que el nombre del Día de la Resistencia le vendría muy bien en países como Ecuador, en Bolivia, Venezuela ha sido modificado. Así es. Es decir, y han borrado el asunto de la raza, porque las razas no existen. Hay una sola raza, que es la humana. Ese 12 de octubre yo pienso que es una vergüenza, algo que deberíamos realmente redefinir. Primero, no es un encuentro de raza, tal como dice Maribel, fue una imposición en una visión de dominación. Entonces, cuando hablamos del Día de la Raza, ¿cuál raza? Porque ahí solamente se dio un encuentro entre indígenas y españoles. Eso es para sacar a los negros, invisibilizarlos más, y que cuando se hable de la raza dominicana no tengan nada que ver. Entonces, además, que no esté por ahí. Eso realmente es una gran vergüenza por la imposición, por la dominación, por lo que implicó en términos de una ruptura con una población que fue eliminada físicamente, ni siquiera psicológicamente. Entonces, el 12 de octubre debe ser un día de desvergüenza, un día para muchas instituciones y mucha gente arrodillarse y pedir perdón a la historia, pedir perdón a miles y miles de gente que fueron eliminadas, fueron asesinadas,
fueron explotadas. Casi siempre las políticas del Estado las trazan técnicos que aún en algunas ocasiones no recogen el sentir de la población o de la totalidad de la población. Entonces le toca también al pueblo llano y a sus instituciones descentralizadas del Estado establecer la autoestima, establecer la identidad como un reflejo real de lo que somos. O sea, nosotros pertenecemos a una descendencia mezclada. Somos un crisol y eso es innegable. Y qué bueno. Sí, porque ahí está la riqueza, justamente. Sí. Toda la mezcla, el melange, la criollidad, lo que da es riqueza. Que más allá de las tres etnias fundamentales, la desaparecida indígena, ¿verdad?, la europea y la africana, se enriquece en los últimos años, siglo XIX, y sí, principios del siglo XX, con migraciones también de cocolos, de asiáticos, de hindúes, etc. O sea, nosotros hoy tenemos aquí una riqueza invaluable en muchos aspectos culinarios, danzarios, musicales. Este es un pueblo feliz, es un pueblo con unos contenidos de ritualidad importantísimos que pueden reflejar una cultura única. Esa riqueza cultural tan nuestra, esa riqueza que debemos promocionar y hacer nuestra, la República Dominicana y su mezcla, qué rica que es. También de esos temas que hirieron susceptibilidades, esos temas que tratan de los desatendidos, esos niños, los descalzos, que sin duda alguna, en algún momento han sido explotados sexual o comercialmente. Recordemos ese programa. En nuestro breve recorrido en la avenida George Washington, en el malecón de Santo Domingo, Distrito Nacional, conversamos con varios muchachos quienes nos comentaron cómo se hacen para comer, vestir o descansar en las calles, en fondas de 50 pesos, pensiones diarias de 100 pesos por dormir y el chiripeo parqueando vehículos cada noche. Frank, como dice llamarse, nos contó que sus padres se fueron ambos a La Vega. Él no trabaja, ni su abuela tampoco, con quien dice vivir. Se sostiene de la dádiva de la gente. Frank, ¿cómo tú te haces con el tema de la comida, con el tema de lo que tú necesitas? O sea, ¿lo que te da la gente es suficiente? ¿Cuánto tú puedes conseguir? Sí, por ejemplo, si yo consigo 300, yo lo guardo y por la mañana me levanto, voy a una iglesia que hay allí, como, o si no voy a andar la Corona de la Nieve, o si no el Palacio de Justicia, que hay allí. ¿Y te dan la comida o te la venden? Me la dan. Te la dan la comida. ¿Y con eso es suficiente? ¿Y entonces sí le cuela, Frank? Yo también le cuelo. ¿Y entonces la dejaste? ¿Por qué la dejaste? Oh, porque peleé allá y me votaron. ¿Por qué te votaron? ¿Por bueno? ¿Por buen estudiante? Chama, que me puyó con un lápiz, yo lo puyé también. ¿Y te dio para afuera? Me dio para él también. Fran, pero tiene que volver al colegio, tiene que volver para la escuela. ¿Y entonces? ¿Se va a quedar aquí todo el tiempo? ¿Tú no has pensado en eso? ¿No te gusta hablar de eso, verdad? ¿Dónde tú duermes, Fran? Yo. Anoche yo dormí allí en esa cosa blanca. Pero yo siempre duermo allá abajo, en la plaza. ¿Y en qué tú duermes? Porque ahí lo que hay es roca. Con un cartón. Y ya. Tira un con cartón una ahí, sábana. Con una sábana que te prestaron, que te regalaron y ahí tú te tiras. ¿Tú no quisieras tener mejores condiciones para tú dormir, vestir, alimentarte, estudiar? ¿Qué tú quisieras? ¿Qué tú piensas, Fran? Claro. Dime, ¿qué tú quisieras? Se supone que hay gente que está trabajando para eso. Para las cosas que tú quieres. Para lo que tú quisieras para tu vida, para tu entorno. ¿Qué tú quisieras, Fran? Oh, cambiar. ¿Cómo? Oh, irme por una escuela. No dormí en el suelo, dormí en una cama. ¿Qué cosa? En nuestra breve conversación, ante una pregunta que parecería sencilla, un prolongado silencio. Si tú tuvieras la oportunidad de hablarle al país, ¿qué tú le dirías? Oh.
igual que Frank, otros muchachos que duermen entre basura y rocas, sin un proyecto de vida, sin sueños que cumplir, con la única tarea de sobrevivir, así, descalzos. Pues fíjate, el tema de la explotación sexual comercial de niños y la explotación laboral de niños creo que tiene sus raíces no solamente en temas de la pobreza. La pobreza en sí no significa que una persona ni va a ser criminal, ni va a ser tampoco víctima de abuso. Yo creo que eso tiene que ver con muchos ingredientes. El Estado tiene mucha responsabilidad porque no ha facilitado, no ha dado otras opciones probablemente a las familias a que sus niños puedan educarse, puedan recrearse y ocupar su tiempo en otras cosas que no los expongan, no sean tan vulnerables a caer en estas redes. Y también la sociedad tenemos responsabilidad. Si tú ves a un niño que está pidiendo en la calle, regularmente las personas lo ven como algo normal y desconocen que detrás de ellos hay toda una red de trata y que ellos están ahí no por voluntad propia. El simple hecho de que ya estén ahí en contra de su voluntad, de que haya una persona que lo lleve y lo traslade y de que estén haciendo esto para generar recursos y enriquecer a esa red, ya es una trata de personas. Las estadísticas que manejamos a nivel de los organismos internacionales, el UNICEF, establece que un porcentaje muy alto de estas familias están compuestos por una madre cabeza de familia. Y una madre que tiene muchos hijos. Y esos hijos tienen que salir a la calle a buscar el sustento. Y de ahí se comienza toda una experiencia de calle. Son niños que van rompiendo el vínculo con la familia. Y una vez están en la calle, ya se vuelven víctimas de redes de explotación que ven en ellos una manera de cómo ellos también lucrarse, ¿verdad?, a través de estos niños. Y ahí venimos nosotros como institución a realizar un trabajo de poder volver a esos niños, reintegrarlos a sus hogares a través de los programas que nosotros desarrollamos. Pero definitivamente que tiene que haber un problema de base, de fondo, para que esos niños salgan. De ahí la importancia, ¿no?, de articular todas esas políticas del Estado a través del CONANI para evitar la salida de estos niños, estas niñas, a las calles. A nivel de explotación sexual, tenemos mucho los polos turísticos. Ok, foco ahí, cuidado con eso. ¿Cuáles? La Altagracia, también tenemos Puerto Plata, también a nivel urbano, en el Distrito Nacional de la provincia de Santo Domingo. ¿Dónde aquí en Santo Domingo? Precisamente en Boca Chica. Okay. Hemos tenido algunos casos que los niños principalmente no residen en esos lugares. Son llevados desde, por ejemplo, los Batelles de San Pedro de Macorís y también desde Santo Domingo hacia Boca Chica. ¿Edades? Generalmente entre 12 niñas. y 17 años. Las niñas que son explotadas. E incluso el turismo es muy beneficioso para la República Dominicana. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado de qué tipo de turista ingresa a nuestro territorio. ¿Qué trabaja o cómo trabaja la Politur y Ministerio de Turismo en conjunto con ustedes? Trabajamos de manera conjunta. A nivel estatal tenemos varias mesas que nos reunimos cada mes para verificar las políticas públicas que se están aplicando, tanto de prevención como de persecución y protección de las víctimas, que es lo más importante. Un dato, por ejemplo, a nivel global, se dice que se calcula que 600 millones de turistas viajan cada año. De eso, un 20% busca tener relaciones sexuales al país donde visita, y de eso un 3% son pedófilos. ¿Qué significa? Si República Dominicana recibió el año pasado 5 millones de turistas, calculamos quizás que alrededor de cuánto, 60.000, 80.000, han podido ingresar a República Dominicana para sostener relaciones sexuales con niños, niñas y adolescentes. Atención ciudadanía, atención autoridades sobre todo, y por supuesto nosotros, medios de comunicación, que tenemos una tarea y responsabilidad que llevar día a día para que estos sean temas totalmente superados. Así las cosas, seguirá trabajando con ahínco, con pasión, con muchísima ética para que tengamos una sociedad más inclusiva y participativa, mayor inclusión social. Es lo que queremos este año y por supuesto en un futuro inmediato en la República Dominicana. Muchos otros temas que tratar y por supuesto te necesitamos a ti del otro lado, denunciando, participando y formando este equipo de Así las Cosas. Será entonces hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por permitirnos hacer lo que hacemos por y para ustedes. Bye bye.